según San Agustín. Hasta ahí llegamos. Sí. Bien. Entonces, solo para retomar un poco. Y el día viernes, el día viernes, si no me equivoco, ya se subieron a la página de Classroom para cada sección tiene su página, entonces ya se subieron casi o un poquito más de 70 preguntas, ¿verdad? Y Buenas tardes, Rick. buenas tardes, entonces... Disculpe, yo tengo una pregunta del cuestionario 1. No, tengo una duda. No Cuénteme. sé si me la puede resolver. Pues depende, mejor entremos a la clase, ¿qué es lo que quieres saber? Así de inmediato. Es que en la pregunta 5 dice a qué familia pertenece el hombre actual. Claro. Y después en la pregunta 6 dice, no, es que hay una pregunta donde dice el antecedente del hombre actual. ¿Qué dice la Pero pregunta? la pregunta dice el antecedente del hombre actual. Yo puse la familia de homínidos, pero ahí dice, pero la familia de homínidos ya está en la pregunta 5. Esa es la respuesta a la pregunta 5, porque a qué Homo sapiens. es el hombre actual. No, ahí no hay que confundir, ahí está bien clara la pregunta, incluso yo lo dije en clase, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. No es lo mismo familia que especie hoy. Sí. Gracias. Bueno, ojo con esto, porque ahí hay que, si oyeron la clase, entonces, ¿verdad? Incluso yo recalqué, ¿verdad? Un poco ahí el asunto, ¿verdad? Bien. Entonces, cuando vimos de la posición de la patrística recuerdan que es el conjunto de obras de la iglesia de los padres de la iglesia, ¿eh? Conjunto de obras de los padres de la iglesia. Ellos se encargaron de hacer, porque como recordando que el derecho natural, es que después de la crisis de la sociedad romana, después de la muerte de Jesús, después de muchas cuestiones, según la historia y según la Biblia, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a tener una crisis social. Incluso los mismos soldados romanos se dieron cuenta de que al que habían matado era al Hijo de Dios, según ellos, ¿no? Porque por todos los fenómenos que ocurrieron. Y luego de esto, pues surgieron una serie incluso los discípulos que quedaron vivos, aunque se fueron a otras tierras, también ellos, incluso los cristianos formados, ¿verdad? Por los apóstoles, entonces ellos se fueron a las catacumbas, ahí crearon una serie de cultos, una serie de creencias meramente religiosas, y esto permitió, ¿verdad? A que los padres de la iglesia, entonces estamos entrando a la Edad Media. Esto dio lugar a que estos filósofos, especialmente los aristotélicos, se fundamentaron en ellos, en los estoicos, y entonces fueron creyendo en la existencia del derecho natural, pero desde la óptica ya no era de los filósofos del derecho ni estudiosos, sino que desde la óptica de los padres de la iglesia. Entonces le separaron el aspecto, por eso dijeron ellos, hay un derecho meramente humano y hay un derecho divino. Entonces, ¿por qué derecho divino? Porque todas estas manifestaciones, ¿verdad? Manifestaciones del derecho natural fueron a través de las revelaciones que se supone que los padres recibieron. Y aparte de esto, pues era siempre con la creencia de que el derecho natural es anterior, es
es universal, es válido para todos los pueblos en todo tiempo, ¿verdad? Eso, y además, frente a ese derecho natural hay un derecho positivo, ¿verdad? Que es el creado por los hombres, pero sobre el derecho positivo está este derecho natural, universal, inmutable, eterno, que es obligatorio para todos, incluso así dice Santo Tomás, perdón, San Agustín en su doctrina, dice, este es válido para todos, hasta para el Papa que se supone que es el vicario, el representante de Dios en la tierra, y todos los gobernantes, todos los ciudadanos, ¿verdad? No importando su condición, era obligatorio para todos observar el derecho natural frente al derecho positivo. Y de ahí que hablamos con ustedes sobre las instituciones que surgieron con la Comisión del Pecado. Sí. Sí, Entonces dijimos que con la Comisión del Pecado, con esta aparición porque se presume que es esa la pasión con que Adán y Eva se comieron la manzana, entonces surgió la obligación del matrimonio en la familia. El crimen de Caín que mató a Abel, surgió la necesidad del derecho y la pena. Surgió la fundación del Estado, consecuentemente el gobierno, y con la construcción de la Torre de Babel, ¿verdad? Que Dios los confundió a todos para que, ¿verdad? Entonces ahí se empezó a dividir porque los confundió en el lenguaje, ya no se entendieron, entonces se dividió la humanidad ahí sí que en naciones, en pueblos, en estados distintos con nuevos idiomas. Y también hablamos del ultraje de Ham, que fue que ahí se justificó la esclavitud, pero todos estos, ¿verdad? Es decir, la propiedad privada, el matrimonio, el derecho del gobierno y la esclavitud, el Estado, decía jurista Ernest Troschel, dice, son instituciones, son hijas del pecado. Entonces, todos los postulados del derecho natural se desarrollaron en esta primera etapa con San Agustín, y ahí él distinguió tres leyes: la ley eterna, la ley natural y la ley humana. La ley eterna es lo que ya habíamos dicho, que está transcrito en el corazón de todos los hombres, y a través de la ley natural no es más que lo que es conforme a la razón, ¿no? Esa es la ley natural. Entonces, si como la naturaleza y la razón, que son el elemento fundamental en la existencia del derecho natural, entonces la ley eterna que está inmerso, está transcrito en el corazón de todos los hombres, y la ley natural a través de esto entiende, ¿verdad? Porque la ley natural es la ley interior, la ley íntima, ¿verdad? Por eso dice, el hombre a través de su razón comprende la existencia de algo superior a él. Sin embargo, también decía San Agustín, ¿verdad? O los mismos filósofos del derecho natural de la Edad Media, ellos decían, en el hombre hay dos fuerzas, está un ángel y hay un demonio. Y entonces muchas veces la misma creencia, la misma convicción, ¿verdad? Hace que el hombre salga huyendo de su demonio, o salga huyendo de esa parte de luz. ¿Por qué? Porque estas influencias externas o divinas, o estas fuerzas ocultas que él lo percibe, le causa a él este choque en sus creencias. Entonces, esta ley natural, que es la ley interior o la ley íntima, permite conocer entonces la ley eterna que está en el corazón. Ahora,
la ley natural, ¿verdad? Perdón, el jus gentium, ¿verdad? Es lo que vimos anteriormente, que era lo que decían los romanos, ¿verdad? Surge de acuerdos meramente humanos. Y la ley humana, entonces, ¿verdad? Eh, los romanos dicen jus gentium, San Agustín dice ley humana. La ley humana es la que surge a través de la creación del hombre cuando ya no es posible poder convivir con el derecho natural, entonces va creando esta ley humana. Solo que para que esta ley humana sea una ley justa, debe inspirarse en la ley eterna o el derecho natural. 900 años después aparece Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fue el que desarrolló el derecho natural del cristianismo. Santo Tomás de Aquino, la escuela de él se le llamó tomista por Tomás, ¿eh? Tomás Tequila o Tomás Guaro. Entonces, Santo Tomás de Aquino, ¿eh? Es que la Edad Media fue más de 1000 años, ¿eh? Entonces, Santo Tomás de Aquino distinguió 4 leyes: la ley eterna, la ley natural, la ley divina y la ley humana. Él hizo toda una estructura, a pesar de que miren, los romanos, solo retrocediendo un poco, los romanos, a pesar de un derecho clasista, a pesar de que se inspiraran en el derecho natural, especialmente por Cicerón, ¿verdad? Ellos creían en la existencia de un derecho superior, sí, pero para la sociedad romana que era esclavista no podía existir, no podía regir, no podían inspirarse, no podían encuadrar la conducta romana dentro del derecho natural, porque ellos eran clasistas, ¿verdad? Entonces, ellos trataron de crear todo un esquema. Recuerden que los romanos, ellos estructuraron todo el derecho, incluyendo de los derechos modernos en Guatemala, por ejemplo. Roma invadió, el Imperio Romano invadió España, entonces implantó el derecho romano, ¿verdad? Ojo con esto, ya les dije que no es lo mismo derecho romano que el derecho natural en Roma, ¿eh? Entonces implantó toda la estructura del derecho romano, ¿eh? A España, y España que conquista y destruye la sociedad guatemalteca, de igual manera, toda la estructura del derecho español tenemos aquí en Guatemala. Entonces nosotros tenemos, incluso si ustedes en algunos, la ley del organismo judicial, por ejemplo, algunos artículos, ¿verdad? Todavía creo que es el 27, 28, 29, dice locus regit actum, lex loci executionis, lex loci celebrationis, son conceptos latinos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde? ¿Por qué? Porque viene el Imperio Romano invadió parte de Europa, España, y España invadió Guatemala. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Ahí tenemos estos conceptos, esta estructura del derecho romano en Guatemala. Bien, ellos dejaron toda la estructura. Ellos crearon una teoría general del derecho, la filosofía del derecho. Cuando aparece, después del rompimiento del esclavismo, aparece como Edad Media, sí, porque después lo vamos a ver, aparece este derecho natural cristiano. Entonces ya tenían ellos, ¿verdad? Por eso es que ya San Agustín encontró 3 leyes: la ley eterna, la ley natural y la ley humana. Luego Santo Tomás de igual manera distinguió 4 leyes: ley eterna, ley natural, la ley divina y la ley humana. La ley eterna es todo el centro,
Cuando ustedes dicen el ojo del huracán, ahí sobre ese ojo gira todo el remolino. Este es precisamente la razón del gobierno, ¿va? Es decir, por eso dice, es la razón del gobierno del universo existente en el gobernante supremo. Es decir, esa razón, ¿verdad? Gira en torno a la existencia de Dios. Entonces, la sabiduría de todo lo que existe en el universo, ¿verdad? A través de la gracia, a través de la fuerza, a través de la energía, y que regula todo lo existente, ¿verdad? Yo les decía, ¿por qué es que los planetas tienen, ¿verdad? El caso del sistema solar, ¿verdad? ¿Por qué estos planetas giran alrededor del Sol? Por la providencia divina, porque en el centro del universo está la razón suprema, a través del ser supremo. Esto es lo que se llama la ley eterna. ¿Quiénes conocen la existencia de la ley eterna? Solo los bienaventurados. Por eso dice, ningún ser humano, ¿verdad? Ningún ser humano logra entender, logra ver la ley eterna. Solo los bienaventurados, es decir, los santos, los apóstoles, el que da el curso de introducción al derecho 1, ¿verdad? Tienen, ¿verdad? Pueden ver la existencia de la ley eterna. La ley natural, ¿verdad? Es lo que permite al hombre, porque eso está inmerso en el corazón del hombre, le permite ver algunos principios de la ley eterna. ¿Verdad? Algunos, dice. ¿Verdad? Es decir, a través de ciertas guías, entonces el hombre entiende qué es el bien y el mal. ¿Verdad? Uh, los hombres tienden dice, a tratar de entender la existencia de todo aquello que es prohibido, de todo aquello que se respira pero que no lo mira, de todo aquello que lo siente pero no lo puede tocar, ¿verdad? Entonces lo entiende a través de la ley natural, porque esto es lo que está dentro de su corazón. El mismo hombre sabe lo que podría hacer, por eso dice, a través de la ley natural, él logra distinguir el bien y el mal. Luego la ley divina lo que hace es acercar al hombre lo más posible al derecho natural absoluto. ¿Dónde se encuentra esta ley divina? A través de las revelaciones que Dios dejó a los hombres por medio de las Sagradas Escrituras, dice, ¿eh? Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Eh? Entonces, esa es la ley divina. Luego la ley humana, ojo con esto, ojo con esto. La ley humana es una de los aportes de Santo Tomás de Aquino, es decir, dentro de todo del derecho natural cristiano. ¿Por qué razón? Aquí encontramos esta palabrita mágica, ¿verdad? Que está inscrito en la Constitución Política. Dice, la ley humana se entiende como la ordenación de la razón para el bien común, promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad. ¿Verdad? ¿Quién tiene el cuidado de la comunidad? El poder, ¿verdad? El poder, el gobierno. Entonces, aquí hablamos de poder. Hay un poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Verdad? Entonces, ¿quién tiene el cuidado? Es decir, el gobierno. Los poderes, no tanto el gobierno, sino los poderes. ¿Eh? Ellos son los que tienen el cuidado de la comunidad y son los que están encargados, porque dice, es la ordenación de la razón. ¿Por qué ordenación de la razón? Porque recuérdense que el centro de la filosofía del derecho natural es la razón, ¿eh? La naturaleza y la razón. ¿Eh? Entonces, luego tenemos toda ley humana es el poder, la potestad, la facultad, hasta la capacidad que tiene el legislador
¿Para qué? Para que conforme al uso de su razón, ¿eh? Vaya creando una ley, porque esta ley va a permitir que exista en la sociedad una armonía. ¿Eh? Además de lo que dice ya San Agustín, la ordenación de la razón para el bien común. ¿Eh? Entonces, eso es lo que busca precisamente estas, las 4 leyes que Santo Tomás encontró en su filosofía. ¿Alguna pregunta? Yo, licenciado, yo Sí. quería que aclarara la diferencia entre la ley eterna y la ley divina. Es que la ley eterna está transcrita en el corazón del hombre, ¿verdad? ¿Verdad? Está transcrita. ¿Y dónde está transcrita la ley divina? En los mandamientos que dejó, no. A través de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces, ¿se dan cuenta? Hay una cuestión. La otra es lo que uno percibe, ¿verdad? Lo que uno percibe. En cambio, el otro dice, trae muchachos, leamos la Biblia aquí, ¿verdad? Entonces, la existencia, si usted quiere, la existencia material de esto que es algo divino, sí, pero está transcrito, ¿eh? En forma material. Está bien, gracias, licenciado. Bien, entonces, a través de esta evolución del pensamiento filosófico, ¿verdad? Recuerden esto, cada etapa de la sociedad surgen nuevos pensadores, ¿verdad? Tanto con los antiguos, con los griegos, luego en la misma sociedad griega aparecieron los sofistas, luego aparecieron los estoicos, y ahí pasamos al derecho natural en Roma, y ahí pasamos, después de la crisis de la sociedad romana, aparece el cristianismo, y luego, estamos hablando de 1000 años después del inicio del cristianismo, ¿verdad? Aparece la escuela clásica o escuela racionalista del derecho natural. Esta transición, ¿verdad? Es la transición precisamente entre la etapa feudal, que son más de 1000 años, y surge la revolución industrial, la sociedad burguesa. Eh, Aparece pues ya cambios radicales, porque con la revolución industrial se descubren las máquinas, se procesan las materias primas, hay adelantos en la tecnología, en nuevos productos. Entonces, todo estos cambios, ¿verdad? La crisis misma, desde la crisis misma hay unos principios de la filosofía materialista, dice eh, el principio de la negación, es decir, el cambio de lo nuevo, lo viejo por lo nuevo, el principio de unidad y lucha de contrarios. Esto generó los cambios radicales que se dieron. Entonces, cada cambio se da es porque hay crisis en la sociedad. ¿Por qué hubo crisis? Porque la iglesia era la única entidad que ahí sí que era la encargada de hacer investigaciones científicas, es entre comillas, ¿verdad? Todo lo que decía algún científico independiente era satánico, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, en esta Edad Media, el gobierno de la iglesia, de los reyes, del papa, entonces aquí se dio esto que se llama la Inquisición, ¿no? Todo aquel que luchara contra o no creyere en las ideas religiosas del catolicismo,
era hereje, blasfemo. Y de ahí, por ejemplo, los alquimistas, ¿verdad? Los alquimistas que incluso dicen convertir el plomo en oro, no era eso, sino convertir, ¿verdad? Hacer llegar a la perfección, pero de manera humana. Entonces ellos fueron perseguidos. Si ustedes leyeron El alquimista de Paulo Coelho, al final algo así lo dice, ¿eh? Entonces, ¿qué es esto? La alquimia no es más que la fusión de la luz, ¿verdad? Convirtiendo la oscuridad en luz, ¿verdad? Si lo entendemos así, desde un punto de vista metafórico, ¿verdad? Entonces, eh, ahí fue donde empezó a darse esto que se llama cacerías de brujas. La cacería de brujas no es más, ¿por qué? Porque todas las personas que hacían investigaciones fuera de lo autorizado por la iglesia eran brujos, eran brujas, especialmente como había más mujeres, ¿verdad? Por eso las famosas brujas. Ahora, de acuerdo a qué significa brujo o bruja, significa el arte de volar. Entonces, por eso es que la bruja le pusieron una escoba, ¿eh? No, pero el arte de volar el pensamiento. Entonces, fueron perseguidas, cuántas mujeres fueron, ahí sí que calcinadas, ¿verdad? Fueron sometidos al fuego, ¿verdad? Fueron castigadas porque se supone que las investigaciones lo que están haciendo es brebaje, hechizos, eso es satánico, ¿verdad? Eso es satánico. Entonces destruyeron cuantos manuscritos que tenían las mujeres sobre sus investigaciones. Entonces surge nuevos pensamientos, ¿verdad? Nuevos pensamientos. Por ejemplo, Galileo, creo que fue el que lo iban a quemar en la hoguera, ¿va? Amarrado a un poste, ¿va? ¿Por qué? Porque él dijo, la, la tierra es la que se mueve, no es el sol. Todos decían, no, es que el sol gira alrededor de la tierra, y él decía que no, ¿verdad? Entonces lo castigaron. Entonces por eso le dijeron, bueno, ¿te retractás o te quemamos, ¿verdad? Entonces, él en voz alta tuvo que decir, sí es cierto, ¿eh? que, que el sol es el que gira alrededor de la tierra, ¿eh? Pero entre dientes para sí dijo, sin embargo, la tierra se mueve, ¿eh? Y es que era cierto, pues. Entonces, solo por ese hecho, él iba a ser condenado, porque se creía que él estaba en contra de la misma ley eterna, de la misma ley divina, de la misma ley natural. Entonces aparecen grandes pensadores, ¿verdad? Leonardo da Vinci, Copérnico, Galileo, quienes empezaron a dar nuevos cambios en el pensamiento humano. Entonces, en esta etapa de la Edad Media se prohibió toda investigación. Entonces, aparece en el ámbito religioso, la Reforma Protestante por Martín Lutero. En la cultura aparece el Renacimiento, en la filosofía, que antes era el papel de la iglesia. Aparecen nuevos pensamientos, en la sociología aparece el iluminismo, ¿verdad? Aparece la ilustración precisamente en la filosofía, y en el derecho aparece el derecho natural clásico o derecho natural racionalista. Entonces, ¿qué es lo que pensaron? Esto incluso todavía Juan Jacobo Rousseau hace una mención de esto. Los filósofos de esta época
racionalistas del derecho desarrollaron, modernizaron su pensamiento filosófico y empezaron a decir, el hombre nace libre. Lo que sucede es que hay conflictos sociales, entonces era necesario, ¿verdad?, ceder sus derechos, otorgar parte de sus libertades, ceder esa soberanía, ceder ese poder para que el Estado se encargue, ¿verdad?, se encargue de otorgarle protección, todo lo que necesite, ¿verdad? Y entonces, lo que sí no era posible, ¿verdad?, no era posible ceder, era los principios del derecho natural, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque el derecho es libre e igual ante todos, ¿verdad? Por eso es que son principios del derecho natural. Por lo tanto, esa parte no puede ser, no puede ser cedida a los gobernantes o al Estado. Eso es lo que dicen los filósofos. En esta etapa, ojo con esto, ¿eh? En esta etapa del derecho natural clásico hay 3 periodos, ¿verdad? El primer periodo corresponde al mercantilismo en la economía, el absolutismo ilustrado en lo político y de la reforma protestante en lo religioso. En esta primera etapa, los filósofos decían de que era menester o era importante o era necesario que el derecho natural se deposite en las manos de un solo gobernante, ¿verdad? ¿Verdad? Dejando a ese gobernante esa prudencia. ¿Por qué? Porque se supone que él tiene una razón, que es el centro rector de la filosofía del derecho natural. Entonces, que se deposite ese derecho natural en las manos de un gobernante únicamente. Luego aparece el segundo periodo, la época del liberalismo político, filosófico y porque ya entramos ya, hemos avanzado ya en este nuevo esquema social, político y económico especialmente, que es la burguesía, la sociedad burguesa y el capitalismo, ¿eh? Para que el derecho natural, porque depositado en las manos de un gobernante, es de hacerlo tiránico, despótico. Entonces es necesario que el derecho natural se deposite, pero era necesario hacer una separación de poderes. Esto es que este John Locke y Montesquieu, especialmente los 2 filósofos, ¿verdad?, de esta separación de poderes. Entonces tenemos ejecutivo, legislativo y judicial, ¿verdad? Entonces dice, aquí el derecho natural se deposita en 3 poderes. Anteriormente era en 1, no, pero este se vuelve despótico y tiránico, ¿verdad? Conforme van avanzando, conforme se van modernizando las sociedades, los estados, aparece el tercer periodo. Aquí es donde aparece ya con la Revolución Francesa, especialmente aparece, se dan los primeros, primero el constitucionalismo. Esto permite la modernidad, la modernización estatal. Entonces ya se cree en un gobierno democrático. Entonces dice, ya los filósofos del derecho natural empezaron a creer en la soberanía popular. La democracia, ¿verdad? Entonces dice, el derecho natural necesita de mayor protección para que ese derecho natural no se pierda. Es menester dejar a la voluntad del pueblo. Solo todos los principios del derecho natural están garantizados en manos del pueblo. Y se logra, porque obviamente hablamos de Guatemala, hay 14 millones de ciudadanos. Ya se imaginan ustedes
14 millones de soberanías, entonces habría un caos. Entonces es aquí donde aparece la figura del contrato social. Hay que ceder, ¿verdad? Hay que ceder esa parte. Cedemos nuestros derechos, cedemos nuestra soberanía para que el Estado nos otorgue protección. Entonces, se resguarda, según Juan Jacob Rousseau, dice, se resguarda la seguridad, la libertad, la propiedad privada, ¿verdad? Entre otros, ¿verdad? Entonces, tenemos, fíjense en esto, ¿eh? El segundo periodo, dice, hay que hacer una separación de poderes. Y entonces otorgamos o depositamos en las manos de estos tres poderes el derecho natural. Si leemos el artículo 141, ¿qué es lo que nos dice? A ver, Eddie. 141 de la Constitución Política. Ahorita lo busco, licenciado. 141. Ya lo tengo. ¿Lo leo? Por favor. Soberanía, dice. La soberanía radica en el pueblo, quien lo delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Hasta ahí, subordinación. Hasta ahí. ¿Sí? Miren, ahí están los tres poderes. Es la separación de poderes, ¿verdad? Entonces, aquí aparece, ¿verdad? A través de una separación de poderes para que haya una protección mayor al derecho natural. En el tercer periodo, volvemos a leer el artículo 141, dice, la creencia de la soberanía popular, la democracia. ¿Eh? Entonces, a la democracia, empezamos por el artículo 140. ¿Lo leo, licenciado? El Por favor, Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Hasta ahí, ¿verdad? Su sistema de gobierno es democrático. ¿Por qué democrático? Porque nosotros tenemos el poder, somos los soberanos y delegamos, de conformar con el artículo 141, delegamos en los organismos ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Verdad? Entonces, miren, ahí ya tenemos el aporte de dos aspectos fundamentales, la democracia y la soberanía popular. Esto surge del derecho natural clásico o racionalista. ¿Alguna pregunta? ¿Ya, claro? Claro. ¿Los demás están en silencio? Sí, que está claro. Sí, quedó Sí, quedó. Sí, gracias, está claro. Bien. Cuando hablamos inicialmente de la escuela estoica, ¿eh? Sus principios de libertad e igualdad, tanto los romanos como el derecho natural cristiano, y luego al inicio como dicen los filósofos del derecho natural clásico o racionalista, dice, el hombre nace libre, ¿verdad? Solo que hay dificultades en la sociedad, entonces tiene que ceder parte de sus libertades, derechos y soberanía para, a través de esta cesión, firma un contrato. Entonces, a cambio de protección y otras libertades, ¿verdad? Esto es lo que dicen los filósofos, y luego estos armaron todo aquí con estos filósofos de la escuela racionalista, se moderniza el derecho. Se moderniza el derecho. Porque empezaron a crear toda una estructura, ¿verdad? Con nuevas filosofías, con nuevas teorías, ¿verdad? Basados en el derecho natural estoico. Este derecho natural permitió de manera, además de las leyes positivas,
generó la forma con el constitucionalismo, frenar el abuso del poder, frenar la anarquía. Entonces surgen ya en los ordenamientos jurídicos un control político. Entonces, por ejemplo, el caso de Guatemala, ¿verdad? El abuso de poder, existe la acción de amparo, ¿eh? La acción de amparo. El abuso del poder, afectando la libertad y la seguridad de una persona, tenemos la exhibición personal. ¿Eh? Que en esta etapa de la sociedad, en el inicio del capitalismo, se le llamaba habeas corpus, ¿verdad? Habeas significa mostrar, corpus, mostrar el cuerpo, ¿eh? Cuando una persona es desaparecida, entonces hasta con la ley de amparo vigente, así se le llama, ley de amparo, de exhibición personal y de constitucionalidad. Antes de esto se llamaba la ley de habeas corpus, ¿eh? Habeas es mostrar el cuerpo. Cuando una persona es desaparecida, entonces uno interpone un recurso de habeas corpus, decirle al juez, miren, Juan Pérez está en tal lugar, pero no, está desaparecido, quiero que lo busquen en las cárceles, en las sedes policiales, en los destacamentos, en los cuarteles. Entonces el juez acudía a verificar y así así era la frase, ¿eh? Muéstreme el cuerpo de Juan Pérez, ¿verdad? Esto precisamente surgen estas nuevas estructuras jurídicas precisamente por la modernidad y la creencia de la libertad y la igualdad del hombre. Entonces, este pensamiento filosófico de la escuela racionalista, al decir de Edgar Bodenheimer, ¿verdad? permitió terminar con el vasallaje y la servidumbre, es decir, la esclavitud, ¿verdad? La esclavitud y por ejemplo, la Edad Media estuvo los terratenientes feudales y los siervos de la gleba. No eran esclavos, eran súbditos, ¿ya? Y en la otra parte era la servidumbre, que era la esclavitud, ¿eh? Entonces, uh, cuando ustedes hagan una exposición, dice el derecho natural clásico, ¿verdad? Con la nueva estructura moderna de los sistemas jurídicos, ayudó a terminar con el vasallaje y con la servidumbre. Restringió los actos del terrateniente feudal, ¿verdad? Entonces liberó la propiedad privada. Entonces ya no habían propiedades solo para el feudalista, ¿verdad? Así surge entonces una serie de libertades. Surge en esta etapa la libertad religiosa y espiritual, ¿verdad? Y aparecen entonces la modernización del derecho. Fíjense, esto es muy importante, ¿verdad? Aparece, no solo se eliminó la servidumbre, la esclavitud o el vasallaje, sino se humanizó el derecho a través del derecho penal. Ya no habían castigos. Se terminaron los castigos y las torturas. Ya no existían esos potros que utilizaban en la Edad Media, ¿eh? No, era la humanización del castigo, ¿verdad? Y se trató se buscó, ¿verdad? Especialmente se buscó el principio de igualdad ante la ley. Y surgieron entonces nuevas plataformas del derecho internacional, porque ya no era solo el sistema interno, sino a través de los mismos esquemas del derecho internacional, ya se dio más esta libertad y la igualdad. Esto es muy importante, miren, esto es lo que ustedes tienen que comprender, ¿verdad? Porque cuando ustedes algún día van a llevar derecho penal 1, y entonces les dicen, mire,
¿En qué momento se modernizó incluso el derecho penal tiene su etapa histórica? La venganza privada, la venganza divina, la verdad. Está el famoso de la ley del talión, ¿no? Y luego la modernización del derecho, el castigo estatal y luego, ¿verdad? Es decir, esas son las etapas del derecho penal, pero ¿dónde surge? De la escuela del derecho natural clásico o racionalista. ¿Alguna pregunta? ¿Se dan cuenta? Es interesante esta posición de esta escuela. ¿No? Ya, si se dan cuenta, tenemos ya estos principios que venían de los estoicos y luego estos racionalistas modernizaron el derecho. Ahí empieza todas las grandes estructuras de los sistemas jurídicos en todas las culturas y civilizaciones. Precisamente esta escuela clásica dejaron sentado todo el basamento para nuevos órdenes o nuevos sistemas jurídicos y entrar la civilización a la modernidad. Todos aquellos, aquellos sistemas con ciertos patrones así un poco que eran muy inhumanos, fueron más objetivos. Ellos encontraron, dejaron todas las bases para que el derecho sea toda la columna vertebral, sea todo el balance, sea toda cadena, ¿verdad? Que sea solo el derecho contra la anarquía, contra el despotismo, ¿verdad? Para mantener un orden justo en las sociedades. Eso es lo que dijeron los filósofos del derecho natural clásico. Yo no sé si tienen alguna pregunta. Licenciado, podríamos decir que con estos cimientos que dejó la escuela del derecho racionalista, podemos decir que reguló el uso de poder, ¿verdad? Tal vez no regular, porque regular ese es el objeto de la norma jurídica, el objeto del derecho. No, lo que ellos hicieron, dejar sentadas las bases, crear un sistema jurídico, crear teoría general del derecho para que se modernizaran todos los derechos de los distintos países, ¿verdad? ¿Verdad? Evitando, ¿verdad? Recuerden esto, la regulación es normativa. Lo que estamos hablando es meramente doctrinario, es teoría. ¿Eh? No sé si me comprendió ahí. Sí, licenciado, eso tenía esa duda. Gracias. Disculpe, ¿qué dijo de la regulación que es? La regulación es normativa. Ajá. Recuerden que toda ley, toda norma jurídica es un control social. Cuando usted va en su carro, usted le da volumen, hay un botoncito y gira a su derecha, ¿eh? O a su izquierda. ¿Eh? Entonces le va dando más volumen o menos volumen, ¿verdad? Si usted quiere solo así, una música suavecita, entonces le da 10, 8, 5, ¿eh? Pero si quiere así, para que no se duerman en el volante, le da hasta 30, ¿eh? Entonces todo el mundo oye que usted va y con reggaetón, ¿eh? Entonces hay un descontrol, ¿va? Entonces lo que hace ese botoncito es bajarle el volumen. Esa es la norma jurídica. ¿Eh? Mientras que la estructura, la teoría general del derecho o la doctrina jurídica lo que hace es estructurar, recomendar, establecer conceptos, definiciones e instituciones. ¿Eh? Muchas gracias, Lick. Va, Kimberly. ¿Alguna otra pregunta? O sea que con esto nació el marco del constitucionalismo moderno. Eh,
no en los, ahí nació el constitucionalismo. Ahí nació el constitucionalismo. Ahí le quitaron el poder al soberano, ¿eh? Ahí le quitaron el poder al soberano. Entonces ya no hay rey así que tenga todo el poder absoluto. No, ya este rey ya es puro adorno, ¿eh? Ya no hay quien le haga caso. Ahora, si se dan cuenta, por ejemplo, hubo un rey que por irse con una mujer hermosa, dejó su trono ahí, se fue, ¿verdad? No sé si era Enrique o Guillermo. Enrique, Eduardo. Eduardo, ¿verdad? Algo así es. Lo que pasa es que yo de la Biblia casi no he leído nada. Entonces se dan cuenta. ¿Por qué? Porque ya el poder que tenía ya no era lo suficiente como tenía en la Edad Media. Ahí estamos, creo yo. Yo le di un poco de énfasis a esto porque, primero, por la modernización del derecho, la modernización social, y luego aquí es donde aparece toda una gran, a pesar de la existencia del derecho romano, sí, pero estos crearon todo el basamento posterior de todos los sistemas jurídicos, y sentaron las bases, ¿verdad? De, primero, la separación de poderes, los gobiernos democráticos, la soberanía popular, ¿verdad? La creencia efectiva de la libertad e igualdad del hombre, ¿verdad? Ante la ley. Estas son las bases. Aparecen posterior, de cada etapa hay crisis. Entonces aparece el empirismo, es decir, no habíamos entrado a una verdadera ciencia filosófica, sino que aún todavía estamos un poco en esta etapa del empirismo. Entonces, para los empiristas, la única fuente del conocimiento es la experiencia sensorial, ¿verdad? Para ellos es solo el cúmulo de conocimientos que tiene el ser humano, ¿verdad? Y que no necesariamente sea racional, sino que a través del método de la inducción o de la deducción, ¿verdad? El método inductivo es de lo particular a lo general. Por ejemplo, ¿cómo se lleva eso a la práctica? Entonces dice, parte de un caso particular, ¿verdad? Y se interpreta de manera general. Por ejemplo, decimos, Kimberly Yamilet Jiménez Orrego es estudiante de la sección Q. Kimberly es una estudiante muy inteligente, ¿verdad? Por lo tanto, todos los estudiantes de la sección Q son inteligentes porque partimos de un caso particular, ¿verdad? Ese es el método inductivo. O el método deductivo, es decir, partimos de lo general, ¿verdad? A lo particular. Todos los estudiantes de la sección Q son inteligentes. Y entonces decimos, Nilton Díaz es estudiante de la sección Q, por lo tanto, Nilton Díaz es inteligente, ¿verdad? Entonces, ese es el método que utilizaban los empiristas, ¿verdad? O bien hacían un buen chapín, ¿verdad? Como dicen por donde yo, ¿verdad? Dice, entonces la creencia popular es que cuando los coches juegan es porque va a llover, ¿verdad? Cuando los marranitos retosan es porque va a llover. Entonces, recuerdo cuando en el campo miran a dos muchachos así retosar, dice, hoy va a llover, ¿verdad? Es decir, es la creencia popular, ¿verdad? Entonces, este es el contenido del empirismo. Miren, esta es la simpleza. Solo lo que haya conocido el ser humano en el trayecto de su vida, eso es lo que tiene validez. Bien, no sé si tienen alguna pregunta para el próximo día. Terminamos con el derecho natural.
Yo quería hacer una pregunta, ¿verdad que me podía explicar más sobre el derecho penal? ¿Perdón? Sí, ¿me podría explicar más sobre el derecho penal? No, no le puedo explicar más del derecho penal. Yo solo hice alusión a esto, porque en el curso no es derecho penal. ¿Me entiende? Pero disculpe un poco ¿verdad? Esto solo hice alusión, solo lo cité como ejemplo. En el tercer semestre ustedes llevan un curso de derecho penal, ellos son los especialistas, ¿verdad? Perdóneme ahí un poco la explicación esta, ¿eh? Licenciado, Sí, Eddie. todo esto del derecho natural y todo lo que acabamos de ver y que engloba esto va a venir en el parcial, ¿verdad? El examen va a venir hasta le voy a decir, eh, después de esto entramos al origen y esencia del Estado y del derecho desde el punto de vista materialista. Entonces ahí entramos a ver otra vez, a retomar un poco la manada primitiva, ¿eh? La manada primitiva hasta, solo que ahí vamos a ver los modos de producción de la comunidad primitiva, la sociedad esclavista, la sociedad feudal, la sociedad burguesa, la socialista, la sociedad comunista, y ¿verdad? Hasta ahí llegamos, de acuerdo al planteamiento de Carlos Marx, ¿verdad? Uh-huh. Hasta ahí llega, entonces hasta ahí vamos a encontrar entonces cuál es la esencia del Estado del Derecho desde la óptica materialista. Eso es lo que vamos a ver después de terminar estos puntos. ¿Eh? Bueno, licenciado. Uh-huh. Bueno, ahí estamos entonces el próximo día. Espero que no me falle el internet. Voy a revisar mañana mi pago, dejo aquel. ¿Eh? Licenciado, disculpe. Sí, Mauricio. Mi pregunta es si vamos a utilizar el libro que dijo que acaba de sacar usted para los parciales o durante este semestre. ¿Cuál libro? El de Introducción al Derecho. Sí, porque si no, no tendría sentido que yo les recomiendo un libro y no lo usen, ¿no? Bueno, gracias. Si usted oye su clase, está presente en clase y va haciendo anotaciones y hay definiciones, por ejemplo, las definiciones no siempre las damos así como podría venir en el texto, pero doy una idea de qué encontramos ahí para más completa, más técnica la definición, ahí está Entonces, aquí no gastamos por gusto, dijo aquel. Aquí el material lo cubrimos al 100%, es decir, el 100% del texto más un 200% de las clases, ¿verdad? Recuerden que la explicación no viene en el texto, aquí viene definiciones técnicas, entonces yo explico aquí, doy desarrollo, doy ejemplos, así sucesivamente, ¿verdad? Incluso cuando ustedes van a desarrollar su laboratorio, van a encontrar muchas respuestas en el texto, ¿eh? Hasta ahí estamos. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde. Que tengan buena tarde, que Alá os acompañe. Feliz tarde,